¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, y en esta ocasión en esas ediciones solo podcast que tanto nos gusta hacer para suscriptores, para amigos del programa que pues nos escuchan siempre a través de podcast. Bueno, pues en esta ocasión este contenido es exclusivo para ellos porque es un programa que no se va a escuchar en la radio. Y es un programa además, ¿verdad, Domingo Soriano? ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Fernando? Es uno de esos programas que nos gusta a nosotros decir que es en los que nos quitamos la corbata, la chaqueta, nos remangamos, nos tomamos una copa de vino y charlamos con los amigos que vienen al programa de temas que nos apetece en cada momento. Bueno, siempre lo hacemos, los fines de semana también, pero en esta ocasión, pues de una manera un poquito más relajada. Más relajada. Iba a decir más gamberra, pero mejor más relajada. Luis Alberto Iglesias, desde Value School. Muy relajado, ¿no? ¿Quieres un vino? Bien. Venga. Nos ven por la tele, no lo puedo abrir. Pero Entonces... estamos hablando... Menos relax. Habíamos Claro, dicho más ¿no? relajada Claro. es que te hablas Sí. del Marqués de Riscal. Es y que, te es que pongas no, una es que copa. dirán ustedes, los que nos escuchen y los que nos vean a través de YouTube, que nos pueden ver también, herederos de Marqués de Riscal, Rioja Reserva. Tela de vino, qué pena que no lo vamos a abrir. Bueno, Después, cuando acabemos esto y después. apaguemos las cámaras, abrimos y nos tomamos una Eso copa. es. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Pues igual que vosotros, muy relajado y demás, pero yo con corbata. Eso de quitar... Hombre, esto de... Manuel se ha puesto Una vestido. cosa no quita la otra. No quita la otra. Yo creo que mucho ojo que nuestro invitado se va a dar por aludido, don Pablo Martínez Bernal, desde Amiral Gestión, Head of Sale para Iberia. De Amiral Gestión, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis Fer. Yo vengo sin corbata. macho. Y yo pleno respeto a los que no llevan corbata, pero también hay que respetar a los que la llevan. Sí, sí. Bueno, a ver, yo he dicho que nos quitamos la corbata y la chaqueta, hablamos distendidos, pero yo aquí la mantengo por respeto a nuestro invitado de hoy. Pues muchas gracias, Luis Fer. Domingo, Ya sabes que no tú- hace falta. Domingo, a ti sí que te pongo falta porque tú eres de los que me acompañas siempre con la corbata, ¿eh? Sí, pero he dicho, hoy pensaba que nos íbamos a tomar aquí. Claro, es que ahora ya las normas. Esto de las normas de la tele, ¿tú te acuerdas del programa de Garci? Que se ponía a Sí, fumar bueno, y a ahí, fumar, sí, sí, y que sí, no pasaba bueno. nada. Ahora no, ahora te limitan por todos lados. Y Fernanda Raval también. Sí. Uy, madre. Ese no se había tomado Marqués de Riscal, precisamente. No, se había No tomado- era Marqués. Bueno, mira, ya que lo hemos comentado, pues oye, gran vino, Marqués de Riscal, herederos Marqués de Riscal, Reserva, un vinazo que tiene su malla dorada, que es... ¿Cómo lo llamas tú, Domingo, a esto? La mayoría de la... Déjate de tonterías. Este ¿no? es el vino que yo digo, déjate de tonterías. Ese día que quieres un vino que funcione, que no falle, y que llega uno y te dice, no, es que tengo aquí este moderno, mira la etiqueta, porque son como raros muchas Sí, veces los la vinos que etiqueta encuentras por de un ahí. tío con Y gorro. tú Como dices, el arte que no, moderno. déjate de tonterías, hoy quiero que nada falle. El Marqués de Es Riscal Reserva. el DDT, el déjate de tonterías. Ahí lo tienes. El Marqués de Riscal. Bueno, muy bueno. Ahora no nos vamos a poder tomar y ya hago el último anuncio y arrancamos con Pablo. Además, en tertulia comentamos tranquilamente y vamos a comentarlo bien en este podcast. Ya tenemos en marcha la cuadrilla de Tu Dinero. Vamos a recordar que la cuadrilla de Tu Dinero es el club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme. Pero que busquen en internet www.lacuadrilladetudinero.com y que se apunten. Ahí es simplemente ponen su nombre, su dirección de correo electrónico y forman parte de la Hay que familia apuntarse. de la cuadrilla. Tienen que apuntarse para formar parte de este selecto club a quienes les vamos a dirigir contenidos especiales. Contenidos especiales para el que tenemos ya una primera fecha, que es el 17 de noviembre. 17 de noviembre por la tarde en Madrid vamos a celebrar un after work con los amigos que se hayan apuntado a el club de Tu Dinero Nunca Duerme, que es la cuadrilla de Tu Dinero, y que se hayan apuntado además a este evento, para quienes van a recibir un correo electrónico en el que podrán apuntarse precisamente a ese evento. Les invito a todos, primero, a que se apunten a la cuadrilla de Tu Dinero y, en segundo lugar, que se apunten a este evento si pueden acudir. Es el 17 de noviembre por la tarde en un hotel céntrico de Madrid, el Hotel Santo Domingo, un hotel extraordinario, fantástico, un hotel que tiene unas instalaciones para este tipo de eventos maravillosas. Nosotros lo conocemos bien porque en Es Radio, en Libertad Digital, hemos celebrado ahí muchas citas importantes para nosotros, pero además Manuel Llamas sabe que para eventos un poco más pequeños también es un hotel extraordinario con un servicio de atención al cliente de 10 y en un sitio inmejorable de Madrid. Así que ahí los esperamos a todos, entre otros, Pablo. Espero que seas capaz de abrirte un hueco en tu apretadísima agenda para que puedas estar allí también con nosotros y con todos los miembros de la cuadrilla que se apunten.
Y podremos hablar, por ejemplo, de small caps. ¿Qué son las small caps? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las small caps? ¿Cómo podemos definir, Pablo, las small caps para que nos hagamos una idea de qué tipo de empresas estamos hablando? Porque parece muchas veces que hablamos de, no sé, ferreterías Pepito de la izquierda. No, estamos hablando de compañías grandes, compañías que facturan unos volúmenes muy grandes, pero que no llegan a los estándares de grandes compañías que componen otro tipo de fondos, ¿no? Sí. En primer lugar, bueno, un placer como siempre estar con todos vosotros. En primer lugar, quizás para atinar más y que la gente no se líe, porque no hay una homogeneización a nivel mundial del los tamaño. Estándares de lo que son los small caps. Siempre se hace referencia a la capitalización bursátil de las compañías. Es decir, el beneficio es una cosa, los ingresos es otra cosa y la capitalización es otra. Lógicamente, pues siempre guardan cierta relación. Pero el tamaño de las compañías se define en función de la capitalización bursátil, que lógicamente pues es multiplicar el número de acciones por el valor de cada una de ellas. Entonces, el perfil de compañías pequeñas, más o menos, se habla pues de una capitalización inferior a los 2.000 millones de euros. Sí que es cierto que quizás en España eso ya no es pequeña, es a lo mejor mediana. En el mercado español a veces se pone el listón en 1.000 millones de capitalización, pero más o menos estamos hablando de compañías inferiores a una capitalización bursátil de 2.000 millones de euros. Lógicamente, pues ahí estás hablando de empresas que a lo mejor pues tienen facturaciones de menos de 1.000 millones, 500 millones, 300 millones y beneficios pues también un escalón inferiores. Entonces, hay un montón lógicamente, de literatura al respecto, pero por resumir un poco lo que es la esencia de las compañías pequeñas, toda gran empresa hubo una época, un periodo en el que fue pequeña. Entonces, cuando nosotros, de hecho, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho de leer a Peter Lynch es que compañías que hoy están súper consolidadas, Home Depot, Taco Bell, cadenas hoteleras, cuando él las menciona en el libro, él las menciona desde la perspectiva del inversor finales de los años 70, mid-80s, y claro, eran compañías pequeñas, pero hoy son compañías gigantes. O sea, pensemos en Inditex. En el año, Inditex no cotizaba en aquella época en bolsa, pero pensamos en Inditex en el año principios de los 90, que ya se ha expandido internacionalmente, ya tenía presencia en Portugal. Entonces, las compañías pequeñas, bajo nuestro punto de vista, Amiral Gestión es una casa que tiene pues, diferentes, un abanico de fondos amplio, pero sí que es cierto que el expertise que el mercado nos reconoce fundamentalmente está vinculado al nicho de las small caps. Y digo nicho porque el tamaño que representa esta categoría de activo pues no es muy grande, no es renta variable global, y entonces el 20 al 30% de las carteras de los inversores está en esta tipología de activo. Es una tipología de activo más bien nicho, un poco satélite de las carteras. Luego intentaré quizás convencer a la gente de que debería ser un nicho estructural en cartera, porque a largo plazo son mucho más rentables, pero por ceder la palabra al resto, esos son un poco las compañías pequeñas. Empresas que con independencia pues por así decirlo, de la posición competitiva que tengan, tienen un tamaño específico. Y luego también quizás mencionaré el perfil de compañía pequeña que le gusta a Amiral, que lógicamente no nos gustan todas las compañías pequeñas. Esto es como, a mí me gustan los amigos honestos y sensatos. Pues lógicamente tú puedes, dentro de eso puedes acotar muchas más cosas y dices, pues ya si encima son de una determinada ideología política, pues tanto mejor, porque te evitas discusiones. Eso es una broma, pero es una forma de explicarlo. Oye, Pablo, y dentro de la categoría de empresa de pequeña capitalización, yo llevo escuchando pues fácilmente desde el 2018 que la brecha de valoración entre esa categoría, small cap, pequeña capitalización, y la gran capitalización, y también encima small cap value, con un sesgo value, que bueno, que es más grande que nunca y que va a tener que cerrarse en algún momento para que todos estos gestores value, casas como Amiral, por ejemplo, pues eso, realicen esas rentabilidades que han ido cultivando con mimo y con cariño desde, como digo, se lleva hablando de esto ya
casi 6 años o más. ¿Qué está pasando que eso no se acaba de cerrar? Cuando nosotros hablamos de esta circunstancia, lo hacemos específicamente el mercado europeo, vamos a matizarlo. Desconozco cómo ha evolucionado en los últimos años el mercado americano, pero sí que es cierto que en Europa, como tú bien dices, Luigi, desde el año más o menos 2018 estamos ante un periodo de clara infraponderación y sobre todo que en términos de media histórica las compañías pequeñas nunca han tenido un descuento tan grande y una rentabilidad o un rendimiento tan inferior con respecto a las compañías grandes. Es difícil apuntar a un solo elemento, pero sí que es cierto, y por cierto las compañías pequeñas han vivido ese periodo, pero sí que es cierto que en 2016 y 2017 se vivió lo contrario, es decir, la valoración de las compañías pequeñas era muy elevada. Y justo se produjo pues una salida de flujos. Al final, pues como todo, son los flujos, es un poco el oferta y demanda del mercado. Pues de repente entraron muchos flujos en apenas 2-3 años en ese nicho. Muchas compañías pequeñas se pusieron muy caras y de hecho nosotros, por ejemplo, cerramos nuestra estrategia Sextant PM en 2017 porque teníamos más dinero que ideas. Y, lógicamente, para preservar o, digamos, proteger al partícipe se decidió cerrarlo. Pero sí que es cierto que desde 2018 no están... o sea, hay dos formas de verlo. Hay que buena oportunidad, pero la perspectiva del inversor es hay que mala rentabilidad en relativo estoy teniendo en esta categoría de activo. Entonces, nosotros creemos que estamos ante una de las mayores oportunidades, por lo menos, de los últimos 20 años en Europa, si nos ceñimos a una métrica que es el precio sobre valor contable. En la métrica precio sobre valor contable estamos solo ante un periodo peor, que es 2008. Entonces, claro, tú como inversor, si crees que no estamos en un contexto macroeconómico parecido a 2008, dices, pues lo peor ya está descontado. Sí que es cierto que este periodo que mencionamos ha sido un periodo de tipo... O sea, hemos vivido una anomalía a nivel de mercado muy significativa. Ha tenido diferentes consecuencias. Pues hemos visto una burbuja como nunca se había vivido en toda la historia en el universo de la renta fija. Hay que poner en contexto todo, pero algunos índices de renta fija gubernamental a muy largo plazo acumulan una caída superior a la caída que acumuló la renta variable en 2009. Desde digamos el techo de mercado en 2007 hasta el suelo el 9 de marzo de 2009, esa caída de renta variable, bueno, pues ya hay algunos índices de renta fija que han tenido una caída superior. Entonces, han sido diferentes las consecuencias de un mundo de tipos cero, que como sabéis es una aberración histórica. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido una situación así. Y en el ámbito de la renta variable, pues hemos visto como algunos sesgos, el sesgo growth, que lógicamente te conduce hacia un perfil de compañías fundamentalmente tecnológicas, pero no exclusivamente. Entonces creemos que como ha sido un periodo en el que muchos nichos, categorías de activos de renta variable lo han hecho muy bien, pues al final la gente dice, pues ¿para qué me voy a complicar la vida con esto de las small caps? Que small caps europeas, además, es un asset class muy pequeñito, si esto está volando, tal. Entonces, como siempre pasa en mercados, termina sucediendo una reversión a la media. Las compañías esas súper estupendas y tal, que lógicamente han acumulado caídas de hasta más de un 70%, pues un fabricante de coches como Rivian, siempre ponemos este ejemplo porque es muy ilustrativo, la empresa Rivian, que fabrica coches eléctricos, ha llegado a valer más que el grupo Volkswagen. Rivian ha vendido en algunos años 20.000 coches, Volkswagen vende anualmente más de 9 millones. Me da igual que el margen del Rivian sea mucho más alto, como por ejemplo pasa en Tesla. Entonces, esas aberraciones yo creo que han sido muy rentables hasta que han pinchado. Y básicamente, cuando tú tienes una oportunidad de inversión, como es el caso de las small caps, compite con otras muchas. Entonces, nuestro punto de vista es que quizás en estos últimos 5 o 6 años han hecho un mal rendimiento, fundamentalmente porque es una categoría olvidada. Pero como inversores value que somos, cuando se produce esa circunstancia de no, algo que no quiere nadie, que se han olvidado, o sea, cuando el mundo o los inversores se olvidan de los fundamentales, el tiempo termina dando la razón a los inversores pacientes. Entonces, creemos que estamos ante una oportunidad muy interesante y también se junta un último elemento, que es el tema de Europa versus Estados Unidos. Los últimos 10 años han sido unos años en los que Estados Unidos ha sido más rentable que Europa. ¿Por qué? Fundamentalmente por 6, 7... Ahora se habla de las 7 grandes.
fundamentalmente 5 compañías grandes en los últimos 10 años han sido las que han generado ese exceso de rentabilidad de Estados Unidos, o sea, MSCI World versus MSCI World ex US. Pues esa diferencia de rentabilidad es fundamentalmente una serie de compañías. ¿Cuántos inversores europeos, o ya por concretar el tiro, españoles que nos escuchan, habrían sido capaces de mantener en cartera Netflix a PER 70? O sea, han sido unas valoraciones durante estos 10 años que yo creo que la mayoría de la gente no habría tenido. Ergo, invertir en Estados Unidos, o sea, es más rentable, sí, pero tienes que estar dispuesto, o sea, necesitas un estómago que yo creo que la mayoría de inversores que nos escucha quizá no tiene esa tolerancia a ese nivel de volatilidad. Y yo personalmente no recomiendo invertir y cerrar los ojos. Hay que ver, oye, si estamos invertidos en compañías que tienen un PER 70, en Japón, a finales de los años 80, se produjo una burbuja de mercado, de que el mercado estaba PER 70, han tardado 20 y pico. O sea, que cuando sobrepagas mucho, lo puedes Hasta pagar. que lo drenes, tardas. Microsoft tardó 16 años en recuperar máximos de la burbuja.com. 16 años es mucho tiempo. Pablo, comentabas inicialmente un poco las características o definición de las small caps. Yo he de declararme muy fan de las small caps, incluso las micro caps, que todavía son dentro de ese campo todavía más pequeñas en cuanto a capitalización. Pero me gustaría que entráramos en las ventajas. ¿Qué tipo de ventajas desde el punto de vista competitivo, de valoración, etcétera, tienen las small caps frente a compañías mucho más grandes y también mucho más conocidas? Tú comentabas, las grandes compañías hoy en algún momento fueron small caps. Bien, de acuerdo, pero ¿cuáles son las ventajas a la hora de invertir en este tipo de compañías? A nivel de valoración, a nivel de características propias de gestión, a nivel de que quizás son menos observadas por analistas o por gestores. Es que el value es small cap. O sea, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero a mí me cuesta mucho. A ver, yo he por visto eso. a gente explicar Facebook, Meta como una inversión value es más value, fácil, bajo nuestro humilde punto de vista, es más fácil hacer value con lo que menos observado es. Es decir, hacer value. Pero se con pueden Apple es producir, muy como bien dice complicado. Luigi, ineficiencias, y nosotros tenemos de primera posición en algunas de las estrategias, tenemos Meta. Claro. Y dices, es que no puede ser más visible, pero efectivamente, o sea, me gusta que haya debate. Yo sí que defiendo que es compatible el value con compañías grandes. El mejor inversor de la historia con sesgo value es Warren Buffett, y lleva como 40 años solo comprando compañías grandes, básicamente porque ha muerto de éxito y siempre habla de que sus posibles compras los llama elefantes. Pero yo sí que creo que es más sencillo o no es tan difícil batir a índices en el nicho de las small caps que en compañías más grandes. Pero efectivamente, y como ya apuntaba Manuel, es un tema de competencia. Si es que básicamente el valor, esto igual me pongo un poco austriaco, pero el valor es subjetivo. Entonces, cuantas menos personas observan, o sea, es una ineficiencia natural del mercado. ¿Por qué en las small caps es más fácil batir al mercado que en compañías más grandes? Por un lado tienes la ineficiencia de la cobertura de análisis. En una compañía grande, en un Inditex, tú te metes en Inditex, en la parte de Investor Relations, en la parte de accionista, y ves, oye, cuántos analistas, cuántas casas cubren esta compañía. Y más o menos, me sé las cifras del CAC 40, estás hablando, y del Eurostoxx, estás hablando de 25, 30 analistas cubren esa compañía. No cubren exclusivamente esa empresa, son personas que a lo mejor tienen 10 compañías de cobertura. Entonces, son personas que están 50, 60 horas semanales estudiando 10 compañías, todo el rato, esas 10 compañías. Entonces, en Inditex hay 20 y pico, 30 personas cubriendo esa. En nuestra cartera, por ejemplo, en Sextant PM, en el 80% de los casos tienes 5 analistas o menos. Y en no sé si era un 12%, la última cifra que tengo, estos son datos aproximados, ninguno. En Asia, que no me quiero desviar, pero en Asia pasa exactamente lo mismo o incluso más. Entonces, esa es la primera ineficiencia de las small caps, la primera ventaja como inversor de, oye, ¿y por qué es interesante invertir en small caps? Pues porque hay menos competencia, porque hay menos personas mirándolas. Entonces, Michael Burry, que ha hecho una de las mejores inversiones de la historia, al descubrir la burbuja subprime en el año 2005 aproximadamente fue cuando empezó a invertir activamente. Creo que en 2004 ya empezó a ver un poco el mercado caliente y demás. Pues básicamente se fijó en algo que nadie estaba mirando.
empezó a haber cédulas hipotecarias. Entonces, ver algo que prácticamente nadie está viendo ya de por sí es una ventaja, porque la probabilidad de que la valoración de ese activo no sea adecuada o no esté cercana a su valor fundamental, pues es más alto. Algo que está todo el mundo observando, pues es más difícil que haya ineficiencias. Y luego también se juntan otros factores que quizás esto es más operacional, pero las compañías pequeñas tienen más cintura, tienen más flexibilidad, son más ágiles. Todos conocéis un poco la burocracia y la política que hay detrás de las compañías grandes, compañías mastodónticas. Algunas son como ministerios o peor incluso. Entonces, la agilidad que tiene una compañía pequeña, yo por ejemplo pues trabajo en una gestora pequeña, gestionamos menos de 4.000 millones de euros, somos 60 empleados, el CEO se sabe el nombre, no te digo de todos los hijos de todos los empleados, pero que el nivel de cercanía, eso lo que te permite es ser muy ágil en la toma de decisiones. Entonces las compañías pequeñas, operas en un nicho pequeño, eso no significa que no puedas tener una presencia global, y de hecho uno de los prejuicios que quizás tienen algunos inversores es que si inviertes en una compañía pequeña estás invirtiendo en algo pues más endeble, es decir, Inditex es mucho más robusto. Nosotros tenemos algunas compañías en cartera que son líderes mundiales y que tienen una cuota de mercado muy estable, que tienen unos ingresos recurrentes, o sea, tienen las mismas buenas propiedades que te gustan de una compañía grande. La diferencia es que en vez de operar en un mercado que el tamaño de ese mercado es gigantesco, pues es un mercado más pequeño. Oye, etiquetas digitales. Nosotros somos accionistas de una compañía que se llama SS Imagotac. Hace etiquetas digitales. Pues el proceso de digitalización que está sufriendo el comercio minorista, son el líder mundial. Y de hecho, están en proceso, han firmado un acuerdo con Walmart. La mayor inversión que ha hecho Walmart en una empresa francesa en toda su historia la ha hecho con SS Imagotac. Entonces, es importante entender que la ventaja operacional de las compañías pequeñas quizás no son tan ágiles como en las empresas grandes. Y luego, lógicamente, lo que nos gusta es el margen para crecer. Eso es uno de los aspectos, por eso comentaba antes el libro de Peter Lynch, que a mí me gustó mucho, claro, leerlo muchas décadas después, que dices, joder, estas empresas de las que está hablando hoy en día son gigantes. Entonces, esa posibilidad de descubrir las joyas del mañana, lógicamente lo tienes invirtiendo en las compañías pequeñas. Entonces, por todos esos factores, a largo plazo, en términos históricos y a nivel global, esto ha sucedido en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, las compañías pequeñas le hacen un exceso de rentabilidad positivo a las compañías grandes. Luego, también se une el factor, o sea, he hablado de los aspectos positivos de las compañías pequeñas, pero también podemos hablar de los aspectos negativos de las compañías grandes, y al final pues pones todo en la balanza y las pequeñas terminan superando a las grandes. En las compañías grandes se suele perder el foco. Peter Lynch describía esto como el diversification. Empiezas a hacer inversiones que no son rentables, te empiezas a expandir en mercados o en otros nichos en los que no dominas, porque pierdes el exceso de dinero. Esto es un poco del morir de éxito, y le pasa a las personas, a los pequeños comercios, y le pasa a las grandes compañías. General Electric, por ejemplo, es quizás un ejemplo de una compañía que murió de éxito. Y hay quizás otras compañías. IBM, por ejemplo, cedió muchos en el siglo XX, cedió muchos nichos de mercado que hoy son gigantes. Pero bueno, el tema de los ordenadores, no es tan importante. A medida que fue perdiendo cuota, y de repente pues llegaron Compaq y otras muchas compañías, y el PC, perdieron la batalla del PC. Fueron perdiendo muchas batallas. Entonces, yo creo que la small cap tiene esa capacidad, que como todavía es pequeña, tiene hambre, tiene agilidad, tiene ganas, pero, y esto quizás ya me estoy adelantando, a nosotros lo que nos gusta es small caps bien consolidadas, es decir, que tienen una posición competitiva ya sólida. El que es líder en un mercado lo es por muchos motivos, pero uno de ellos es que ha superado varias crisis y ha salido fortalecida. Esto es a lo mejor el concepto antifrágil de Taleb, de a medida que sufres crisis, sales reforzado. Las buenas compañías, yo siempre hablo muy en positivo de Mercadona, es una empresa que a mí personalmente me gusta. Cada crisis
te ayuda a salir reforzado y a ser mejor, y cada vez tu cuota de mercado es más sticky, es más difícil erosionarte, hacerte daño. Sí, Mercadona no cotiza. No. Qué pena. Es una pena. No, De hecho, si cotizase es típica compañía que debería de plantearse comprar Warren Buffett. A mí personalmente me parece que tendría un fitting estupendo. Una pena que no nos oiga porque no hablo español, pero si nos oyes, Warren, puedes llamar a Juan Roch, que igual acepta. Pero hay una parte de todo lo que nos has contado que yo creo que quizás sea o pueda llegar a ser la clave de bóveda del atractivo de las small caps finalmente para los inversores, y es que todo lo que nos has contado va a misa, pero ¿cómo podemos estimar o cuáles son las claves para averiguar en qué momento o cuánto tiempo hay que esperar para que las tesis se cumplan? ¿Hay que esperar a que un Taco Bell de hace 3 décadas se convierta en un gigante para que las tesis que alberga un fondo en concreto o cualquiera de los fondos que tenéis vosotros? Taco Bell no. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, no sé. Ya salió como 3 veces Taco Bell, que es un sitio en el que se come un poco así, de aquella manera. Oye, pero si hubieses invertido los 70 en Taco Bell, estarías encantado. Es otra cosa. Pero quiero decir, te hace falta esperar 3 décadas para que se confirmen las tesis. Bueno. Hay que esperar a que el mercado, como bien decías al principio, experimente un cambio de flujos y que ahora mismo, pues eso, en época recesiva, la gente huye a las grandes empresas y empieza a buscar calidad en empresas menos rebuscadas, y que entonces esa demanda o ese flujo, ese cambio de atención haga que el precio de esas acciones empiece a subir. O sea, ¿cuáles son las piedras de toque para que esa rentabilidad se realice? Porque claro, una cosa es decir, no, es que tengo la compañía, lo que dice muchas veces Domingo, soy el único que se ha dado cuenta de que esta compañía es la leche, es buena, tiene unos flujos de caja recurrentes, no tiene deuda, tiene un equipo gestor extraordinario, es una small caps, nadie la está mirando, me la voy a comprar. Claro, pero si nadie la mira, chico, o lo hace muy bien y de repente se convierte en otra Inditex, o cuándo se convierte la tesis, cuándo se confirma la tesis. Entiendo perfectamente tu pregunta, Luis Fer, y yo creo que es muy pertinente. Sí que es cierto que en una compañía puntual y específica el mercado puede tardar algo más en detectar la ineficiencia y corregirla que en compañías más bien grandes. Pero volvamos al principio, hay 2 formas de ver esto, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros preferimos ver esto como una ventaja porque es lo que permite en primer lugar la oportunidad, que haya más oportunidades en las compañías pequeñas. Pero ahora bien, hay que entender que en una cartera, cuando un inversor invierte, pues toma unas participaciones en un fondo de inversión, está invirtiendo en una cartera de aproximadamente, en nuestro caso particular en Sextant PME, aproximadamente entre 60 y 80 posiciones. Con lo cual, el hecho de que individualmente en las compañías puedas tardar más versus que las compañías grandes en que se corrija la ineficiencia, en la cartera, a efectos prácticos, por nuestra experiencia de 20 años invirtiendo en small caps, no tardas más que en las compañías, no hay que esperar más. O sea, estoy esperando el autobús. ¿Cuánto tarda el superautobús? 5 minutos. Pues el pequeño no tarda más. Entonces, sí que es importante explicar eso porque en absoluto es una desventaja. Quizás una desventaja que pueda tener la inversión en small caps es que sí que es cierto que son un poco más volátiles. ¿Cómo podemos mitigar esto? Yéndonos al segmento de las small caps de mejor calidad. Ahí la diferencia, bajo nuestra experiencia, no es tan significativa. Con lo cual, sí que creemos que el horizonte de inversión, de la inversión en small caps, pues es el mismo que el de las compañías grandes. La gente habla de 5 o 7 años. Cuantos más años consideres, más te garantizas cumplir. Y de hecho, quizás uno de los mayores errores que cometen los inversores es no adecuar el horizonte de inversión al tipo de activo. Y yo conozco mucha gente que invierte en bolsa y en 3 años dice, es que necesito el dinero.
Y dices, entonces no deberías de haber invertido ese dinero en bolsa. Siempre pongo el ejemplo de nuestro fondo mixto. Sextant Grand Large ha obtenido un 8% de rentabilidad. Esa es la rentabilidad que ha obtenido el fondo. El partícipe medio es imposible calcularlo, pero te garantizo que es menos. Y esa es la pena. ¿Y por qué se produce eso? Fundamentalmente porque la mayoría de inversores no adecua horizonte de inversión y tipo de activo. Entonces, si el que nos escucha dice, venga, vale, pues si invierto en small caps, igual que si invierto en compañías grandes, 7 años. Pues 7 años mejor que 5, porque en 7 años te garantizas que se va a cumplir, que como decías tú, pues la mayoría de compañías se pongan más en precio, pero siempre hay que recordar que no hay una compañía, hay 60, con lo cual la probabilidad de que de golpe y porrazo el mercado tarde un montón en corregir. Sí que es cierto que la anomalía que hemos vivido estos últimos años, pues quizás alarga... Es que puede ser ya ha alargado y a lo mejor ahora sea un gatillo. Pero es una anomalía histórica, es decir, nunca había pasado eso. Y creo que vamos a estar bastante tiempo en que se vuelva a repetir algo parecido. Yo creo que en esta mesa estamos todos en eso, sí. Pablo, háblanos un poco de vuestro fondo centrado precisamente en small caps, que es uno de vuestros fondos más importantes y de los más conocidos, que es precisamente Sextant PME. Uh-huh. ¿Cuáles son las características de este fondo? Nos has comentado un poco por encima, 60 compañías, pero ¿qué tipo de perfil? Europeas, muy centradas en Francia. Hay que recordar que, claro, es que el mercado francés, comentabas al principio del programa, ¿no? El small caps, tradicionalmente la definición son compañías que capitalizan por debajo de los 2.000 millones de euros. Hay varias compañías del IBEX que serían, por lo tanto, consideradas small caps, pero sin embargo el mercado francés tiene una ventaja, y es que las compañías medias son mucho más grandes que las españolas y tienen un mercado mucho más, o sea, la industria francesa, etcétera, es otro mundo. Es una... Básicamente todo es mejor. Empezando por la fiscalidad. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco de vuestro fondo, el tamaño que tiene, las características y las ventajas del mismo. Por supuesto, Sextant PME, en estos momentos estamos en torno a 220 millones de activos bajo gestión, con lo cual es un fondo relativamente pequeño, y efectivamente invierte en Europa, en compañías pequeñas. Siempre decimos small caps, pero quizás podríamos decir micro y small, porque aproximadamente 2/3 de la cartera está en compañías con una capitalización entre 150 y 500 millones. Y precisamente ese es para nosotros, no quiero decir el sweet spot, porque es un fondo flexible, pero generalmente encontramos más ineficiencias en compañías por debajo de los 500 millones de capitalización, que para muchos inversores es como, es que es muy pequeño, no me complico. Piensa en la recompensa, es decir, si tú te especializas en invertir en ese nicho, ¿cuánto puedes gestionar? Pues no mucho. No puedes tener un fondo que invierte en compañías de menos de 500 millones de capitalización. No puedes gestionar un fondo de 5.000 millones. Con esto quiero decir que como la recompensa de hacerlo bien en esta tipología de activo no es gigantesca, hayas eliminado un montón de competencia. Porque hay muchísimos inversores, grandes gestoras, que dicen, mira, tengo que tener un producto de estas características, pero tampoco me voy a complicar mucho porque es un asset class tan pequeño que a lo mejor, como dicen en la generación Z ahora, no me renta el meterme en este segmento. Entonces, nosotros invertimos sin ningún tipo de sesgo geográfico, si bien es cierto que, como bien has explicado, Francia es un mercado muy amplio. No tengo exactamente la cifra, pero es varios órdenes de magnitud más amplio que el mercado español, y la población española estamos en torno a 48 millones. O sea, en términos relativos, tanto a PIB como a tamaño de población, Francia es muchísimo más grande, por lo que he mencionado de la fiscalidad, y hay una especie de rueda que funciona de cómo genero un ecosistema, un tejido empresarial de compañías cotizadas. Pues genero incentivos fiscales para que la gente ahorre e invierta a largo plazo en compañías francesas y cotizadas, y si lo hacen y aguantan, hay varios esquemas fiscales que propician esto, entonces claro, llevas décadas y décadas. Los italianos, por ejemplo, también han hecho algo parecido, con lo cual pues tienes un ecosistema gigantesco. En España lamentablemente no tenemos esto, con lo cual tenemos un peso significativo en Francia, al que se añade el factor
del conocimiento de la cercanía de las compañías. Pues lógicamente por cuestiones culturales y demás, el grueso del equipo de gestión está basado en París y la cercanía y la accesibilidad que tenemos a las cotizadas francesas es superior. Pero en mercados nórdicos, por ejemplo, en Suecia, tenemos una posición significativa, también en Alemania. Somos totalmente agnósticos y al final la construcción de la cartera es muy bottom-up, que creemos que eso es uno de los aspectos positivos. Es una de las características que tienen los buenos inversores, siempre es construcción bottom-up. Porque el problema de construir una cartera top-down, para que nos entienda la gente, es, oye, yo soy muy positivo con el mercado sueco y entonces invierto en compañías suecas y solo me fijo en compañías suecas. Eso es top-down. En cambio, bottom-up es, yo miro compañías con independencia de dónde son tal. El problema de construir una cartera top-down es que si tu hipótesis de partida es errónea, todo lo que venga a continuación va a ser un error. Si tu tesis de no, es que la macro en Suecia es muy buena, pues por ejemplo este verano Suecia, digamos que ha sufrido un poco cierta crisis inmobiliaria, que no tenemos nada de exposición directa. Pues claro, si tu hipótesis, es errónea, pues toda posición que venga a posteriori te vas a equivocar. En cambio, si coges las posiciones y construyes la cartera simplemente fijándote compañía a compañía, caso a caso, las ideas no tienen nada en común. Más allá de que te gustan y están baratas, con lo cual no concadenas, o sea, no aglutinas errores. No sé si me estoy explicando. Entonces, una de las características que creemos que es fundamental es tener carteras blend. En términos de estilo, tenemos compañías que crecen y tenemos compañías que son muy baratas. Ahora bien, para nosotros en Amiral, el value es muy difícil el ponerle una definición. Para nosotros el value es un proceso de inversión. Invertimos utilizando el análisis fundamental. Ahora bien, tienen cabida todo tipo de compañías. Tienen cabida compañías que crecen. Antes he mencionado SS y Magota, pues son empresas que están creciendo un 50-80% anual. Es una barbaridad. No todas las compañías que tenemos en cartera tienen estos crecimientos. Pero los últimos 10 años nos han demostrado que es muy difícil saber cuál es el estilo que va a tirar. Con lo cual, tengamos carteras equilibradas, tengamos compañías que están muy baratas, tengamos compañías que están baratas en relación al crecimiento que están teniendo, pero tampoco extrapolemos nada. Es decir, nunca vamos a participar en las compañías que nosotros llamamos deep growth, igual que existe el deep value, que es como la empresa a precio de derribo de 3 veces beneficios. Si un sector entero está a PER 3, pues a lo mejor lo está por las razones adecuadas. Entonces, nos parece que en los extremos, evitar los extremos de las empresas de supercrecimiento o las empresas súper baratas, pues te quedas un poco con una cartera más bien equilibrada. En estos momentos pues tenemos más o menos un 50-50, 50 GARP, 50 Growth, creemos que es fundamental. Y la característica que tienen la mayoría de las compañías en estos momentos en cartera es una combinación de caja neta y líderes globales. Más de la mitad de la cartera de Sextant PM en estos momentos tiene caja neta y son empresas que mayoritariamente son líderes globales. Si le añades que la valoración ya es que ha descontado la recesión, porque la recesión está aquí. Hace 2 semanas estábamos con un gestor, uno de nuestros gestores, Sebastián Ribeiro, estábamos en Lisboa haciendo un evento y justo pues aterrizamos, encendió el móvil, esto era un jueves, y dice, vale, hoy presentan 10 compañías del universo de small caps en Europa, hay 9 profit warning, que es como, digamos, con respecto a las estimaciones de beneficios y de resultados que las compañías habían anunciado, le dicen al mercado, no llegamos. 9 de 10. Y le pregunté, ¿pero cuántas tenemos? Y me dice, no, solo una. Y además lo tenía ya en la ecuación. Pero con esto lo que quiero decir es que la recesión en Europa ya está aquí. Y la reflexión que tenía Sebastián, más allá de eso, decía, pero es que ya está descontado. O sea, dices, ¿hay recesión en Europa? Sí, pero es que ya está descontada en las valoraciones. Entonces, mucho peor. Esta mañana estaba en un evento y hablándolo con varios inversores, yo creo que todos decían lo mismo. La corrección de la renta fija, pues quizás ya se ha producido a lo mejor el 90%. La corrección de la renta variable, pues a lo mejor se ha producido ya el 80%. Con esto no me quiero mojar,
podemos ver perfectamente caídas del 30%, el mercado siempre es absolutamente impredecible, pero sí que es cierto que ya hemos visto una corrección significativa en las small caps. Hay otros nichos de mercado de la renta variable que quizás puedan corregir más. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Russell 2000, lo decía la semana pasada el inversor Jeremy Grantham, el 40% del Russell 2000 está en máximos de endeudamiento y no ganan dinero. Pues claro, una empresa que está en máximos de deuda y no gana dinero, ¿tú invertirías, Manuel? No, Pues tiene un problema. Pues yo tampoco. Si lo asemejamos a países sería como España. Perdón. Bueno, no carrespemos más. Pablo, me encanta traerte al programa y a programas además como estos, que son un poquito más, bueno, pues más desenfadados, porque aunque eres muy serio siempre en tus explicaciones, lo explicas muy bien y da mucho gusto poder enterarse de cómo funcionan productos como las Small Caps. Por cierto, que Yum Brand, que es la marca de Taco Bell, que lo ha hecho bien, lo ha petado en los últimos 30 años. Enhorabuena a los inversores. No, o sea, a mí como inversor, bueno... Ya diciendo Yum Brands ya le mola más. No, porque es que yo... Taco Bell no la mola, pero ya porque dices... yo que sé que está oyendo a alguien que trabaja en Taco Bell ahí, respetos al máximo, pero yo digo Inditex, yo no digo Pull&Bear. Cadenas de comida así rápida, es de las que así menos me gustan. Pero bueno, pues mira, yo después de lo de hoy, a mí yo estoy contigo. Yo soy más de hamburguesas gourmet que McDonald's. Me gustan los frijoles, esos ahí, el burrito, muy rico. Yo no he ido nunca, pero ahora iré a probar Taco Bell y a comprobar el por qué ha crecido de esa manera. Bueno, no tenemos tiempo para más, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acercarnos esta categoría y por profundizar un poquito más de lo habitual en ella, y más en este momento de mercado que yo creo que es especialmente interesante. Muchísimas gracias por la invitación y, como tú bien decías, no es un mal momento para hablar de compañías pequeñas que pueden ser grandes el día de mañana. Bueno, pues esperemos que todos seamos más grandes el día de mañana, y no digo por edad, sino por crecimiento intelectual y profesional también. Manuel Llamas, gracias a ti también por estar aquí en esta edición especial Solo Podcast. Luigi desde Value School también, muchas gracias a ti. De nuevo. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a Marqués de Riscal. Recordaros, apuntaros a la cuadrilla de Tu Dinero, no tardéis más, lacuadrillatudinero.com, entráis, rellenáis y os apuntáis si queréis para el primer evento que tendremos el día 17. Pablo, espero poder verte a ti también ese día. No sé si lo podremos cuadrar por agenda, o si no ya movemos. Lo intentaremos. Muy bien, pues nada, señores, hasta el próximo episodio, edición especial Solo Podcast, que celebremos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Sean muy felices, amigos.